Mi nombre es Wilder Sósimo Paredes Mora y en esta ocasión voy a relatar el libro de Números capítulo por capítulo en resumen. Capítulo 1. Censo y distribución ubicacional en Israel. En el segundo año, luego de la salida de Egipto, en el día 1 del mes 2, Dios mandó a Moisés realizar un censo entre el pueblo de Israel, entre las 12 tribus de Israel, en base al número de personas. Se censaron a los israelitas varones mayores de 20 años. En Rubén fueron 46.500, en Simeón 59.300, en Gad 45.650, en Judá 74.600, en Isaacar 54.400, en Zabulón 57.400, en Efraín 40.500, en Manasés 32.200, en Benjamín 35.400, en Dan 62.700, en Aser 41.500 y en Neftalí 53.400. Los levitas no fueron censados. La distribución de las tribus, al movilizarse o establecerse en un lugar, tenía al tabernáculo en medio, la tribu de Leví alrededor y las demás tribus en derredor según sus banderas. Capítulo 2. Disposición de las tribus en el campamento, respecto al tabernáculo. En el este estaba el primer escuadrón, donde estaba Judá, Isaacar, Zabulón, un total de 186.400 hombres. En el sur, el segundo escuadrón, donde estaba Rubén, Simeón y Gad, un total de 151.450 hombres. En medio estaban los levitas. En el oeste, el tercer escuadrón, donde estaba Efraín, Manasés y Benjamín, un total de 108.100 hombres. En el norte estaba el cuarto escuadrón, donde estaban Dan, Aser y Neftalí, un total de 157.600 hombres. Capítulo 3. La tribu de Leví. Aarón procreó a Nadab, a Abiú, los cuales murieron sin hijos. Procreó también a Eleazar, el cual fue jefe principal de los levitas, y por último a Itamar, 4 hijos. Los levitas fueron consagrados para el servicio del santuario como sustitutos de todos los primogénitos de Israel, bajo las órdenes de Aarón y sus hijos que aún vivían. El censo de los levitas fue a varones mayores de un mes. Descendientes levitas fueron Gersón, el segundo Coat y el tercero Merari. La distribución habitacional y los primogénitos de un mes a más. En el oeste estaba el clan Gersonita, en el sur el clan Coatita, en el norte el clan Merarita. Cada primogénito israelita sería redimido por un primogénito levita. El rescate se daba de la siguiente manera: 5 monedas de plata por 273 personas, los cuales fueron la diferencia de los primogénitos israelitas a diferencia de los primogénitos levitas. Un total de 273 personas, los cuales eran rescatadas por dinero. Un total de 1.365 monedas de plata se dio. En el este estaba Moisés, Aarón y sus hijos. Capítulo 4. Tareas levíticas. Funciones y cantidad de levitas de 30 a 50 años. El clan coatita en el lugar santísimo eran los encargados de trasladar los objetos y utensilios del lugar santísimo. Previamente, Aarón y sus hijos cubrían con velo el arca del testimonio y demás objetos del lugar santísimo, de tal manera que los coatitas no vean ni toquen nada de este lugar. Nota: Eleazar, en el tabernáculo, en el santuario y sus utensilios, era el encargado del suministro del aceite, incienso, ofrenda y utensilios que se requerían. El clan gersonita, de ellos eran los encargados de llevar el tabernáculo de reunión, sus cortinas e instrumentos de servicio. En el clan merarita, ellos eran encargados de llevar toda la estructura del tabernáculo de reunión. Los gersonitas y meraritas estaban bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón. Capítulo 5. Regla para los inmundos, la restitución del agravio y ley sobre los celos. Todos los inmundos serían echados fuera del campamento.
El infractor confesará la transgresión y resarcirá el daño añadiendo una quinta parte de lo perjudicado a su prójimo. En el caso de no haber pariente, indemnizará a Jehová dándole al sacerdote la restitución y el carnero de expiación. La ley sobre los celos, la ofrenda de celos o recordativa. En el caso entre un espíritu de celos sobre el marido, sobre la infidelidad de su consorte, se traerá a la susodicha, la cual ofrecerá una décima parte de flor de cebada sin aceite o incienso ante el sacerdote para realizar el procedimiento litúrgico, el cual era: en un vaso de barro se mezclaba el agua santa con polvo del tabernáculo para que la fémina involucrada beba. La mujer ponía sus manos sobre el sacrificio y conjuraba que no había cometido infidelidad, pero de ser el caso, aceptaba el castigo de hinchazón de vientre e infertilidad. Pero de ser inocente, la maldición no aplicaba. El sacerdote quemaba un puñado de la ofrenda y mecía el sacrificio. Capítulo 6. El voto nazareo y bendición sacerdotal. Los requisitos. 1. No tomar vino ni sidra, haciendo hincapié en no comer nada relacionado a la vid. 2. No cortar su cabello. 3. No tocar persona muerta. Pero si repentinamente muere alguien junto al nazareo, existe contaminación y se anula el voto nazareo. Por ello, al séptimo día se cortará el cabello y al octavo día se ofrecerá. Primero, 2 tórtolas o 2 palominos, uno para expiación y otro para holocausto, y segundo, un cordero de un año y en expiación por la culpa. Luego tendrá que nuevamente comenzar el voto nazareo. Ceremonia de finalización del voto nazareo. Se ofrecerá 1. Un cordero de un año en holocausto. 2. Una cordera de un año en expiación. 3. Un carnero en ofrenda de paz. 4. Canastillo de tortas y hojaldres, ambos sin levadura. 5. Sus ofrendas y libaciones. Asimismo se quemará el pelo del nazareo en fuego. Se brindan las instrucciones respecto a la bendición sacerdotal hacia el pueblo, donde se pide que la misericordia se muestre hacia su pueblo. Capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del altar. Ofrendas dadas por los príncipes de las 12 tribus. 1. Nazón, hijo de Aminadab. 2. Natanael, hijo de Suar, de Isaacar. Capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del altar. La ofrenda de cereal. Fueron 12 fuentes o platos de 1.5 kilogramos cada una y 12 aspersorios o jarras de plata de 0.8 kilogramos cada una, con harina amasada con aceite. 12 bandejas de oro, cuchara de oro de 0.11 kilogramos con un incienso. En cuanto al holocausto, 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de un año. El sacrificio expiatorio, se dieron 12 machos cabríos. En el sacrificio de comunión, sacrificio de paz, 24 bueyes, 2 por tribu, 60 carneros, 5 por tribu, 60 machos cabríos, 5 por tribu, y 60 corderos de un año, 5 por tribu. En la ofrendas varias dadas por el ministro y ministerio sacerdotal levítico, estas fueron dadas de manera voluntaria, en el sentido que Dios les ordenó, pero lo dieron voluntariamente. 6 carros cubiertos y 12 bueyes, de las cuales 2 carros y 4 bueyes se dio a Gersón y el restante a Merari. Coat no recibió nada. Capítulo 8. Las lámparas del tabernáculo y consagración de los levitas. Las lámparas eran encendidas hacia delante del candelero. Los levitas fueron consagrados al Señor para el servicio ministerial en lugar de todos los primogénitos israelitas, bajo el liderazgo de Aarón y sus hijos. El procedimiento de consagración era así. Los levitas eran rociados con el agua de expiación. Se cortaban todo el vello del cuerpo y se purificaban. Asimismo, los israelitas podrían o ponían sus manos sobre los levitas, y los levitas sobre 2 novillos, uno para expiación y otro para holocausto. Esto era como un trueque. Los levitas por los primogénitos israelitas,
ya que desde la 10ª plaga en Egipto, cada primogénito israelita y de los animales le pertenecía a Dios. Se regía una ley levítica. Desde los 25 años se servía en el ministerio del servicio de la tienda de reunión y se jubilarán a los 50 años. Pasado ese tiempo, solo podrán ayudar en la guardia de la tienda de reunión. Capítulo 9. Celebración de la Pascua y la guía de Dios. Pasados 2 años, en el mes primero, después de la salida de los israelitas de Egipto, Dios ordenó sobre la Pascua en 2 situaciones. La primera, tanto para los oriundos o los extranjeros, celebraban la Pascua los 14 días del mes primero, comenzando en la tarde del primero hasta la tarde del día siguiente. Segundo, en los casos que la persona esté inmunda por causa de muerto o esté de viaje, celebrará la Pascua en el mes segundo al 14º día, comenzando en la tarde del primero hasta la tarde del siguiente día. Nube o fuego cubrían el tabernáculo, de día o de noche, respectivamente. Si la nube o fuego avanzaba, el pueblo daba marcha, pero si la nube o fuego se detenía, el pueblo acampaba. Capítulo 10. Mandó Dios a Moisés que se elaborara 2 trompetas de plata para ser tocadas por los hijos de Aarón. Servirían de convocatoria, alarma ante la guerra inminente y ante la realización de las festividades litúrgicas y sacrificiales para memoria ante Dios. A los 21 días del mes segundo, la nube indicó la marcha del pueblo de Israel, desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Param, camino de 3 días. Por ello, todo el campamento emprendió avanzada, conforme a la distribución y marcha especificada en el capítulo 2. Asimismo, Moisés convenció a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, para que sea su guía. A cambio le compartiría de bendiciones que daría a su pueblo. Capítulo 11. En Taberá, que significa incendio, el pueblo se quejó contra Dios porque estaban hastiados de comer el maná y anhelaban volver a Egipto y comer de las bondades agrícolas de su tierra. Por su parte, Moisés se quejó contra Dios y deseó la muerte por el pueblo numeroso, 600,000, y rebelde que Dios había puesto bajo su tutela, de tal manera que Dios le proveyó de 70 ancianos de Israel para que ayuden a llevar la carga al líder. Estando en el tabernáculo, se reunieron los ancianos, excepto 2, que se quedaron en el campamento. Así que la presencia de Dios descendió, brindando espíritu que moraba en Moisés y dando a los ancianos, a los cuales de inmediato comenzaron a profetizar, aunque Josué acusó contra los 2 ancianos del campamento. Con un viento vinieron una multitud de codornices del mar y se juntaron alrededor del campamento como 1 metro de altura, a 1 día de camino. Fueron tantos que los israelitas hasta se hastiaron de tanta carne, pero Jehová castigó con plaga al pueblo por su codicia. Por ello, el lugar se llamó Kibrot Ataaba, tumba de los codiciosos. Capítulo 12. María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés, a causa de la mujer cusita, llamada Séfora, que tomó por esposa. Estos hermanos consideraban que ellos también podían hacer lo mismo que Moisés, pero Dios descendió en el tabernáculo en la nube y reivindicó a Moisés como hombre fiel con el cual hablaba cara a cara, a diferencia del resto de profetas que por visiones recibían revelación. De tal manera se enojó Dios que castigó con lepra a María. Pero al final Moisés, con mansedumbre, pidió a Jehová que sane a María, la cual habitó 7 días fuera del campamento, luego de lo cual el pueblo partió de Haserot hasta el desierto de Param. Capítulo 13. Dios manda que 12 príncipes de las tribus de Israel vayan como espías para recorrer y reconocer la tierra que poseerían. El recorrido fue Parán al desierto de Sin, de allí hasta Rehob, de allí hasta Amat, de allí hasta el Neob, de allí hasta Hebrón y finalmente hasta el valle de Escol. Esto duró un periodo de 40 días. El informe de los 10 de los emisarios fue negativista, pretendiendo desanimar al pueblo de subir a la conquista, excusándose en que había gigantes, los hijos de Anac, y que las fortificaciones eran impenetrables. Por su parte, Caleb y Oseas, es decir, 2 de los emisarios enviados, de los 12, 2, renombrados como Josué por Moisés, motivaron al pueblo para marchar a la conquista.
Capítulo 14. A causa del reporte negativista de los 10 enviados, el pueblo lloró en la noche y habló mal de Dios, Moisés y de Aarón, refiriendo que preferían haber muerto en Egipto o en el desierto donde estaban antes de subir y pelear contra las naciones de Canaán, pues así evitarían que sus hijos y esposas caigan como esclavos. Estando Moisés y Aarón de rodillas ante el pueblo, Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras e increparon al pueblo, mencionando que Dios daría la victoria en la conquista. Pero el pueblo pretendía apedrearlos. Sin embargo, la nube de Dios inundó aquel lugar buscando castigar a Israel. Moisés, por su parte, intercedió para que Dios no destruya al pueblo, apelando a la misericordia y arguyendo que el nombre de Jehová caería en desprestigio si el pueblo librado por su poder no ingresaba a la tierra prometida. Por lo tanto, Dios no destruyó, pero sí castigó. 1. Plaga quitó la vida de los 10 espías desmotivadores. 2. Estableció que ningún varón de Israel de 20 años a más no entrarían a Canaán. Tercero, al igual que 40 días los espías recorrieron la tierra extranjera, 40 años vagarían por el desierto. Y cuarto, el pueblo obstinado pretendió subir a pelear contra el cananeo y amalecita, pero Dios no los respaldó y cayeron derrotados. Capítulo 15. Ofrendas encendidas a Dios de vacas u ovejas. 1. Holocausto. 2. Sacrificio por especial voto. 3. Voluntaria. 4. Para las fiestas solemnes. Por cada sacrificio del ganado vacuno, ovejuno, caprino, se añadiría 1. Flor de harina amasada con aceite y 2. Vino. Se ofrecerá las primicias de la harina amasada. Sacrificios por el pecado por hierro con ignorancia del pueblo. 1. Novillo por holocausto. 2. Macho cabrío por expiación. Cuando solo era una persona, solo ofrecía una cabra por expiación, pero la persona que deliberadamente peca morirá. Nota, todas estas leyes aplican tanto para el natural israelita como para el extranjero. Asimismo, se relata la historia de un hombre que fue apedreado por no guardar el día sábado. También Dios ordena que los israelitas tengan franjas en los bordes de sus vestidos con cordones azules, con el fin de que rememoren los mandamientos de Dios para obedecerlos. Capítulo 16. Coré de la tribu de Leví y Datán, Abiram y On de la tribu de Rubén contaron 250 israelitas principales de la congregación para sustituir a Moisés y a Aarón de liderazgo y sacerdocio, respectivamente. Por su parte, Moisés invitó a los insurgentes a que se presentaran al día siguiente en el tabernáculo con incensarios para que Dios designe a quien consideraba como sus representantes ante el pueblo. Hasta en 2 ocasiones Dios trató de liquidar al pueblo de Israel, pero Moisés y Aarón intercedieron para que el pecado de unos pocos no afecte a todo el pueblo. Entonces Dios hizo que la tierra tragase a las tiendas, familias y toda posesión de Coré, Datán y Abiram, con excepción de la familia de Coré, la cual se salvó. Asimismo, fuego de Dios consumió a los 250 que ofrecieron sacrificios y la mortandad comenzó en el pueblo. 14.700 personas murieron, pero la muerte paró cuando Aarón ofreció expiación e incienso por el pueblo. De los incensarios que usaron los 250 fallecidos, Dios mandó a Eleazar que se fundiera para recubrir el altar, con el fin de servir de memoria ante el pueblo, para que nadie del pueblo o levita ofreciera sacrificio por fuego, sino solamente los autorizados, los hijos de Aarón. Capítulo 17. Dios mandó a Moisés pedir 12 varas a las 12 tribus o 12 hijos de Jacob. Se consideró a Leví y por lo tanto a José. El príncipe o representante de la tribu de Leví fue Aarón. Se puso el nombre de cada representante en cada vara en el tabernáculo de reunión. Al día siguiente, la vara de Aarón floreció.
Esto sirvió de testimonio de que el elegido por Dios era Aarón. Así que las murmuraciones cesaron y la vara se colocó en el arca del pacto. Capítulo 18. Dios le habla a Aarón. Su linaje tendría a su cargo el sacerdocio del altar y el cuidado de las ofrendas. Por su parte, los levitas tendrían el cuidado del santuario y altar. Los levitas servirían al linaje de Aarón y el linaje de Aarón serviría al pueblo como intercesor ante Dios. Los levitas y sacerdotes no tendrían heredad porque Dios sería su heredad. Por lo tanto, lo que el pueblo ofrezca de ellos será todos los diezmos y ofrendas, las primicias, todo lo consagrado por voto y todo primogénito de animal y el rescate del primogénito de las personas y animales impuros de un mes en adelante. De todo lo recibido comerían los levitas varones, pero las mujeres solo comerían de las ofrendas elevadas. Los levitas debían diezmar lo mejor de todas las ofrendas y diezmos que recibían. No queda claro si los sacerdotes del linaje de Aarón también diezmaban, ya que el versículo 28 se menciona que los levitas traerían a Aarón sus diezmos. Capítulo 19. Para purificar a las personas inmundas, se les rociaba las aguas de purificación con ceniza, las cuales se preparaban cuando Eleazar recibía del pueblo una vaca color canela, sin ningún defecto o trabajo. Luego de degollado el animal, Eleazar tomaba con su dedo la sangre y lo esparcía hacia el tabernáculo 7 veces. Asimismo, toda la vaca era quemada fuera del campamento por una persona. En este acto se volvía inmundo Eleazar, el que degolló el animal y el que recogía las cenizas del animal, pero luego de lavarse se purificaban al anochecer. Cuando una persona se volvía inmunda, 1. Por tocar muerto, hueso de muerto o el sepulcro. 2. Estar en la tienda de reunión cuando alguien muere en ese lugar. 3. Tocar vasija del tabernáculo sin estar bien cerradas. En todos los casos, el hombre será limpio al séptimo día, siempre que se purificaba con el agua con ceniza al tercer día. Si no lo hacía, moriría. El que con hisopo rociaba las aguas con ceniza de purificación también quedaba inmundo hasta el anochecer cuando se lavaba. Capítulo 20. En el desierto de Sin, en Cades, murió María. Asimismo, en Meribá, al no haber agua, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, deseando ver muerto junto a Coré. Por su parte, los dos hermanos se postraron ante el tabernáculo. Y Dios descendió ordenando a Moisés que tome la vara y diga a la roca que destile agua. Pero Moisés no creyó y no santificó a Dios, pues golpeó 2 veces la roca. Por lo tanto, Dios no les iba a dejar entrar en Canaán. Israel pretendía pasar por el camino real de la tierra de Edom. Por ello, Moisés envió emisarios al rey de Edom. Sin embargo, el jerarca negó y amenazó con salir a la guerra si pretendían pasar. Moisés insistió que no comerían o beberían nada de la tierra, pero si lo hacían, pagarían de todo lo consumido. Sin embargo, el monarca se negó. Los israelitas se dirigieron al monte Hor, en la frontera con Edom. Moisés, Aarón y Eleazar subieron a la colina, donde Eleazar fue vestido de las vestiduras de su padre Aarón. Entonces Aarón murió. El pueblo, al enterarse del deceso, enlutó por 30 días. Capítulo 21. Dios dio la victoria a Israel sobre el rey Arad en Horma. Asimismo, Dios mandó serpientes que provocaron la muerte de muchos entre el pueblo que estaba rodeando la tierra de Edom, porque ellos murmuraron contra Moisés y Dios, quejándose de estar en el desierto. Sin embargo, aceptaron su pecado, y Moisés erigió una serpiente de bronce que, puesta en una asta, era mirada por todo el pueblo, y eran sanados del serpentino de las serpientes. Asimismo, Israel tomó la ruta rodeando la tierra de Edom a Obot,
a Ije Abarim, a Seret acerca de Arnón. Israel derrotó a Sehón, rey de los amorreos, en la tierra de Jaasa, conquistando desde Arnón hasta Jaboc, logrando habitar en Esbón, tierra de los amorreos, y también en la tierra de Cananeo en Jazer. Asimismo, derrotaron a Og, rey de Basán, en el territorio de Edrei. Capítulo 22. Balac, rey de Moab, e hijo de Zippor, escuchando lo que Israel hizo destruyendo al amorreo, tuvo miedo. Por lo tanto, envió al territorio de Petor, Aram, según el capítulo 23, versículo 7, una comisión de ancianos nobles a Balaam, profeta hijo de Beor, con el propósito de maldecir al pueblo de Israel y bendecir a Moab. Empero Balaam, por orden de Dios, no accedió a ir. Así que el rey moabita volvió a enviar una comisión de personas aún más distinguidas. Balaam, por orden de Dios, accedió a ir. Alistó su equipaje, su asna y 2 criados. Pero el ángel de Dios se puso enfrente del camino hasta en 3 ocasiones, porque Dios se airó, ya que en el corazón del profeta había deseo por la recompensa de maldad. El asna vio al ángel de Dios, por ello se detenía hacia un lado o se desviaba del camino, provocando a ira a su dueño. Pero Balaam no veía al ángel de Dios, por ello castigaba a su animal, de tal manera que Dios hizo hablar al asna para reprender a Balaam. Finalmente, Balac recibió a su invitado y lo llevó a Kiriat Usot a comer un gran banquete. Capítulo 23 y 24. Balaam recitó 7 parábolas o oráculos. 3 de ellas fueron bendiciones y las 4 restantes profecías. Para las 3 bendiciones, Balaam ordenó que se preparara 7 altares, 7 becerros y 7 carneros para ofrecer en holocausto uno de cada animal en los 7 altares. En la primera y segunda bendición, Balaam se apartó de Balac para recibir la visitación de Dios, pero desde la tercera bendición y demás profecías no se apartó del rey Balac. La primera bendición fue dada en Bamot Baal. Aquí, Balaam resalta que Israel habita confiado. Su número es incontable y desea que su fin sea como la de ellos. En la segunda bendición, la cual fue dada en el campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, Balaam afirma que Dios decidió bendecir a Jacob y no se volverá atrás de dicha decisión. Israel es como el búfalo y león. En la tercera bendición y las profecías, todas ellas, fueron dadas en la cumbre de Peor. En la tercera bendición, respecto a Israel, se elogia sus moradas. Será como plantíos cercanos de arroyos, como el búfalo, destruirá como devorador a las naciones y evitará confiado como león. En la primera profecía se mencionó que de Israel saldría una estrella, cetro y dominador, que destruiría a Moab, a los hijos de Set, Edom y Seir. En la segunda profecía se mencionó que Amalek, cabeza de naciones, al final perecería. En la tercera profecía se mencionó que el ceneo sería llevado cautivo por los asirios. En la cuarta profecía se mencionó que Asiria y Eber perecerían por las naves que vendrían desde la costa de Kittim. Capítulo 25. En Sittim, en Baal Peor, los israelitas fornicaron con las mujeres moabitas y practicaron idolatría, persuadidos por estas mujeres, por lo cual Dios mandó a Moisés a ahorcar a todos los transgresores. En eso, un israelita llamado Simri, hijo de Salu, de la tribu de Simeón, trajo al campamento, a vista de Moisés y del pueblo, a una madianita llamada Cosbi, hija de Sur. Por ello murieron 24,000 personas a causa de la mortandad enviada por Dios, la cual cesó, ya que Finés, hijo de Eleazar, mató con una lanza a Simri y Cosbi. Finalmente Dios mandó matar a los madianitas por instigar a la idolatría. Capítulo 26.
Por orden de Dios, Moisés y Eleazar realizaron un censo al pueblo de Israel, tomando en cuenta a varones de 20 años arriba, pero ninguno fue de los que murieron en el desierto a causa de su pecado, en contraste con Josué y Caleb. De las 10 tribus fueron como sigue: Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Manasés, Efraín, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Un total de, según el versículo 51, 601.730. Dios ordena repartir la tierra de Canaán por heredad entre las 12 tribus en proporción al número de habitantes de cada tribu. Asimismo, tomando a varones de un mes arriba, la tribu de Leví suma un total de 23.000. Moisés y Aarón y María descienden de esta tribu. Capítulo 27. Las hijas de Zelofejad, de la tribu de Manasés, llamadas Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, trajeron su causa a Moisés y el sacerdote Eleazar. Ellas no tendrían heredad porque su padre no tuvo hijos. Por lo tanto, Dios instauró estatuto para que, si el padre no tiene hijos varones, su heredad pase a sus hijas, o si no tiene hijas, a familiar cercano. Moisés sube al monte Abiram, desde donde contempla la tierra prometida. Sin embargo, no ingresaría por no haber santificado a Dios en el desierto de Sin. Sin embargo, Dios provee un sucesor llamado Josué, sobre el cual Moisés pone su mano en la frente, y esto lo hizo delante del sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, en un acto protocolar que daba una sucesión de cargo. Capítulo 28 y 29. Las ofrendas diarias eran: 1. Un cordero por la mañana y otro por la tarde, en cada caso. 2. Se acompañaba con un décimo de efa, es decir, 3.7 litros de flor de harina. Y 3. Era una libación, un cuarto de hin, equivalente a 1.55 litros. Nota: en el día de reposo se realizaba el doble, es decir, 4 veces esta acción. Hablando de las ofrendas mensuales, tenemos 1. 2 becerros. 2. Un carnero. 3. 7 corderos. 4. 3 décimas de flor de harina con cada becerro. 5. 2 décimas de flor de harina con cada carnero. 6. Un décimo de flor de harina con cada cordero. 7. Libación, la mitad, un hin con cada becerro. 8. Libación, un tercio de hin con cada carnero. 9. Libación, un cuarto de hin con cada cordero. 10. Un macho cabrío. Hablando de las fiestas solemnes, tenemos lo siguiente. 1. La Pascua, el día 14 del primer mes. 2. Las fiestas de los panes sin levadura, desde el día 16 hasta el 22. Número 3, la fiesta de las primicias. Número 4, la fiesta del séptimo mes, santas convocaciones, las cuales se daban en el día 1, en el día 10 y desde el día 15 hasta el día 22. Eran continuos desde el día 15 hasta el día 22. El día 22 era como el día de clausura. Capítulo 30. La ley del voto a Dios. Todos los que lo hicieren deberían cumplirlo. El salvoconducto se daba cuando el padre o esposo vedaba o restringía a la mujer. En dicho caso, la promesa quedaba nula. En el caso de viudas y repudiadas, la promesa se mantenía. Capítulo 31. Dios ordenó a Moisés que Israel subiera a destruir a Madián por lo sucedido en Baal-peor, donde buscaron consejo para que Balaam maldijera a Israel. Subieron 12.000 guerreros, 1.000 por cada tribu. Luego de destruir todo Madián y matar a Balaam y los reyes, los cuales fueron Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, dejaron con vida a las mujeres y niños, por lo cual Moisés se enfureció y ordenó dar muerte a todos con excepción de las niñas vírgenes.
Asimismo, para purificación, todos los metales resistentes al fuego se quemaron, y lo no resistente al fuego se lavó con agua. Los guerreros 7 días se purificaron fuera del campamento. También el botín de guerra, tanto animales y personas, se distribuyó por mitades entre el pueblo de Israel y el ejército que fue a la guerra. Para el tributo que se solicitó del ejército, de cada 500 guerreros, uno de cada persona y animal, y del pueblo se solicitó de cada 50 de cada persona y animal. Los principales del ejército ofrendaron a Dios porque no murió ningún guerrero en Madián, por la misericordia de Dios. Capítulo 32. La tribu de Rubén y Gad hablaron a Moisés para tomar posesión del territorio al este del Jordán. Sin embargo, tuvieron que hacer compromiso que subirían a la guerra en Canaán, todos los varones. Asimismo, Moisés permitió que las mujeres, niños y ganados se queden en las ciudades y majadas construidas por las tribus de Rubén y Gad. También Moisés repartió a Gad, Rubén y a la media tribu de Manasés el reino de Sehón, rey amorreo, y Basán, rey de Basán, y el rey de Basán, y el territorio de derredor. Capítulo 32. La tribu de Rubén y Gad hablaron a Moisés para tomar posesión del territorio al este del Jordán. Sin embargo, tuvieron que hacer compromiso que subirían a la guerra en Canaán, todos los varones. Asimismo, Moisés permitió que las mujeres, niños y ganado se queden en las ciudades y majadas construidas por las tribus de Rubén y Gad. También Moisés repartió a Gad, Rubén y a la media tribu de Manasés el reino de Sehón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, y el territorio en derredor. Capítulo 33. El recorrido que hicieron los israelitas fueron 36 lugares, desde Ramesés hasta el monte de Or. Oyendo esto, el rey de Arad se fue del monte Or hasta el monte Abel-Sittim, en el campo de Moab. También Dios ordena que, tras la conquista de Canaán, los israelitas deberían matar a todos sus habitantes para evitar la idolatría. En caso no lo hicieran así, Dios castigaría a Israel. La tierra de Canaán se repartiría por sorteo en base al número de habitantes de cada familia. Capítulo 34. Se establecen los límites territoriales de Israel en Canaán. Los encargados de marcar los límites territoriales de cada tribu fueron, según el versículo 17 y 18, el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los 10 príncipes de las tribus de Israel. Capítulo 35. De las tierras de los israelitas se repartirá a los levitas 48 ciudades, 6 de las cuales serán de refugio, 3 ubicadas al este del Jordán y 3 pasando el Jordán. Las ciudades de los levitas deberían tener campos sin labrar, hasta 1000 codos hacia fuera del muro. Debían estar centradas midiendo 2000 codos en los 4 puntos cardinales. También las ciudades de refugio serán usadas para que los homicidas involuntarios hallen asilo y sean librados del vengador. Si era hallado inocente luego del juicio, debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. En caso saliera y el vengador lo matare, este último no será considerado homicida. Para acusar a alguien era necesario testigos. Si el homicida era culpable de alevosía, no existía rescate ni perdón. La muerte le esperaba. Capítulo 36. A causa de las hijas de Zelofehad, la familia de Manasés expuso causa justa respecto a la posibilidad de perder edad si las hijas de Zelofehad se casaban con hombres de otras tribus. Por lo tanto, Dios instauró mandamiento para las hijas que heredan posesión, las cuales solo podían casarse con hombres de las tribus de su padre. Así lo hicieron las hijas de Zelofehad al casarse con los hijos de sus tíos.